sería la página 4 y me acuerdo que lo que estuvimos hablando fue en esta parte de acá. Esto fue algo que estuvimos comentando en la sección anterior, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver esto, ¿ok? Bueno, muy bien. Voy pero no está ahí compartiendo. Esto que está acá, en esta página 4. Que eso es lo que estuvimos comentando acerca de lo que desde la perspectiva del Padre Celestial es el divorcio. Y comentamos algunas cosas importantes acerca de lo que esto representa en un ámbito de eternidad. Porque haciendo referencia al pacto matrimonial, comentamos que el pacto matrimonial se hizo en una situación de eternidad, ¿sí? Así fue justamente como se haya hecho este pacto de los padres, como dice en Malaquías, que fue el pacto matrimonial, porque no había otro pacto. O sea, el único pacto que existe referido en la Escritura y que haya sido en la y que haya sido en esos instantes de la humanidad fue el pacto matrimonial. El pacto que después se hizo fue en el diluvio, cuando se salió el arco iris, pero ese fue en ese tiempo. El único pacto que se tenía antecedente era el del matrimonio. Y fue un pacto que se hizo cuando no había muerte, cuando no había pecado. O sea, fue hecho cuando había eternidad. El tiempo no es como el nuestro. En ese tiempo no era el tiempo como es nuestro tiempo. Había una circunstancia de eternidad. Y que como fue hecho así y fue un pacto hecho por Dios y su creación, el hombre y la mujer, hasta ahora no ha sido abrogado o no ha sido anulado o nulificado. No hay ninguna autoridad espiritual que tenga la capacidad de anular o hacer desaparecer ese pacto. Obviamente que fue cuando Adán y Eva estaban en obediencia, ¿me explicó? Pero cuando entran a la desobediencia, entonces ese pacto queda por soberanía del Señor parcialmente eh, interrumpido, ¿sí? Interrumpido, ¿ok? ¿Para qué? Para que diese tiempo a que el Señor restaurara la vinculación matrimonial, el pacto de los padres, y se pudiese volver a reanudar para la eternidad. ¿Y quién tenía y tiene la capacidad de poder reanudar el pacto matrimonial eterno? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Casándose Él mismo, uniéndose Él mismo en matrimonio. El hecho de las bodas del Cordero significa que después de la redención se vuelve a restablecer el matrimonio del postrer Adán con la postrer Eva. Y será un matrimonio eterno. Ahora, va a ser solo con ciertos seres humanos, un limitado número de seres humanos, ¿sí? Es decir, todos los santos del antiguo pacto hasta el nuevo pacto, los que hayan nacido de nuevo, que hayan tenido una naturaleza espiritual transformada, renovada, restaurada, regenerada, con el nuevo nacimiento y que crean en todo lo que implica la redención, la palabra de todo lo que es la vida de ser creyente, que son los que serán llamados a unirse en este pacto eterno matrimonial con el Señor Jesucristo. Y ahí se regresará como en un principio, pero ya no será un hombre solamente como Adán, sino será el Dios hombre que es Jesucristo mismo.
con una esposa santificada y llena de la deidad, que es la presencia, la plenitud de la deidad en nosotros. Y ahí se establece un equilibrio, ¿sí? A ver, se los vuelvo a explicar. Es el Dios hombre, que es el Señor Jesucristo, el esposo. Y la iglesia, que es humanos, hombres y mujeres, pero con llenos de la plenitud de la deidad, ¿a través de quién? De la presencia del Espíritu Santo en ella. Y se establece un equilibrio. ¿Me explico? Y eso va a hacer que se logre eterna, que sea eterna la unión matrimonial entre el Señor Jesucristo y hasta que venga Él por su iglesia, que sea trasladada a la iglesia a su presencia y que al estar ese número X, que bueno, la escritura dice que son millones, y no importa, porque es un solo cuerpo, serán los que eternamente estén unidos en matrimonio con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, según las profecías que están escritas en Daniel, en Isaías, en Ezequiel, seguirán naciendo seres humanos. ¿Me explicó? Pero ya con la ausencia de la maldad, el diablo en el lago de fuego, ya sin ningún demonio ni nada, nadie ahí. ¿Alguien habló? No, no vi. ¿Alguien habló? ¿No? Ah. Entonces, esas personas, o sea, todos los seres humanos que post tribulación, ¿sí? Después de la tribulación, en el milenio, estoy hablándoles un poco de escatología, todas esas generaciones que no fueron incluidas dentro del arrebatamiento de la iglesia, que yo creo en eso totalmente, como muchos, algunos tienen sus apreciaciones personales que respetamos, pero esa es mi postura. Serán los que sean y formen ese matrimonio celestial eterno. Y que va a, simplemente por eso les digo que lo que hoy se está viviendo aquí en la tierra es temporal en la cuestión matrimonial, ¿sí? Pero cuando venga ese tiempo dejará de ser temporal y será eterno. Entonces, ¿habrá un matrimonio eterno? Sí. ¿Entre quién y quién? Entre el postrer Adán y la postrera Eva. Y que ya no va a ser, ya la serpiente antigua, que es el diablo, ya no va a poder llegar y seducir a la postrer Eva, porque estará recluido por la eternidad en el lago de fuego. Ya no andará en esa libertad, pero tenía que pasar un proceso de juicio para que el Señor lo pudiera enviar al lago de fuego y ya nunca salir de ahí jamás. ¿Me explicó? Y la humanidad que siga naciendo, que seguirá por la eternidad, y vayan ustedes a saber si se va a poblar todo el universo, qué sé yo, podemos ahí darle vuelo a la fantasía, pero pues bueno, el que tenga esa capacidad que lo haga. Nada más que no lo incluye en la Biblia porque eso no dice ahí, sí, sería una falsa escritura. Serán gobernados por Cristo y su iglesia, su esposa amada, en la tierra. Y las generaciones que vengan seguirán naciendo y naciendo y naciendo, pero como no estuvieron incluidas, pues obviamente que, o si son incluidas y absorbidas para formar parte de la esposa del Señor Jesucristo, bueno, no lo sé. Ahí la escritura no es claro en ese aspecto. Yo creo que no había necesidad de que se dijera eso. Pero bueno, regresemos a nuestro punto, porque aquí entonces la clave, lo determinante es en las vidas de los matrimonios el día de hoy. Que eso es la intención de Pablo cuando él escribe acerca de la importancia que tiene el nuevo nacimiento, ¿sí? Ya hablando de nuestra experiencia, de nuestra vivencia actual, ¿qué es lo que marca como clave el apóstol Pablo que nos lo dice
muy claramente en la primera carta a los Corintios. Y les pido que si tienen sus Biblias, vayamos a la primera de Corintios, capítulo 7, porque vamos a tocar algunos versículos claves de esto. Ujú. Que aunque aquí el apóstol Pablo lo va a tratar como una cuestión de problemas del matrimonio, así le pusieron, pero realmente el trasfondo es mucho más intenso que lo que puedan ser un problema, ¿sí? La verdad que es una revelación que tuvo el apóstol Pablo de lo que es en sí el matrimonio para Dios. ¿Bien? Bueno, aquí dice que en el capítulo 7 aquí viene algo que dice el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, le dice a los de Corinto, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Porque entendemos que los griegos de Corinto les mandaron una carta al apóstol Pablo. Seguramente porque estaban en una crisis muy fuerte en los griegos. ¿Cuál sería esa crisis? Y se los hablé en alguna ocasión. Ellos, los varones, acudían al templo de Diana, donde había sacerdotisas que ejercían el comercio carnal. Ustedes saben a qué me refiero, pero religioso, ¿sí? Con su diosa, que hacía ese tipo de cultos. Entonces, era normal. Ellos desde niños crecieron en un ámbito religioso de ese tipo. Entonces, para los varones era de lo más normal, era parte de su vida y de su estructura espiritual, pero que, bueno, pertenece totalmente a la inmoralidad, por eso decayeron esos imperios, por la inmoralidad sexual, por el libertinaje que después se llevaron los romanos y les pasó lo mismo. ¿Sí? Porque finalmente las tinieblas lograron su objetivo, destruir esas civilizaciones por esa área. O sea, todas esas civilizaciones tan poderosas como fue el imperio griego y el imperio romano, ¿por qué decayeron y desaparecieron? Porque fueron degradándose, como lo explica Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 1, ¿sí? Que cambiaron todo, trastornaron todas sus identidades, etcétera, y desaparecieron. Por eso. Y eso es lo que hace desaparecer hoy, y eso es en lo que está ocurriendo hoy. Eso está ocurriendo el día de hoy. Entonces, los griegos tenían un grave conflicto porque cuando escuchan la predicación del Evangelio, que las noticias, buenas nuevas de salvación vienen de un Dios que pide o exige la monogamía, o sea, un solo marido o una sola esposa, como lo explica Pablo a Tito y a Timoteo, para ser servidores en la iglesia, este, queda muy claro, para los judíos no tuvieron problema porque desde la ley de Moisés se los habían dicho, pero los griegos no. Y entonces entran en un conflicto porque tenían que dejar todo lo que por generaciones habían creído. Y le escriben a Pablo y le dicen, Pablo, apóstol, ¿cómo vamos a hacerle? Porque nosotros es la costumbre de nuestros padres, de nuestras generaciones, practicar este tipo de cultos. Y ellos no sabían cómo resolver. Dicen, ahora, si usted dice que somos una sola carne, que nos hacemos uno solo con nuestra, con la mujer con la que estamos, los varones sobre todo, ¿cómo resolvemos el conflicto con estas sacerdotisas si acostumbramos a ir a rendir culto a nuestra diosa que ya renunciamos a ella? Ahora, ¿cómo hacemos? Y ese era el gran conflicto en lo que estaban los griegos, que hoy puede ser también algo que se presente como conflicto en las generaciones jóvenes de hoy. Sobre todo que no conocían al Señor, pero que cuando vienen a Cristo, y ahí ya vamos a entrar en varias posibles situaciones que ustedes tengan que aconsejar o orientar en la consejería o en las actividades pastorales o a la propia vida, ¿no? La aplicación es cada quien. Hay libertad para eso. Entonces los griegos están diciendo, ¿cómo le hacemos? Entonces
si yo fui con tal sacerdotisa, hasta tenía a mi favorita, ¿no? Mi sacerdotisa favorita, entonces yo, ¿de quién soy marido? Por lo que usted nos ha enseñado. Si hemos tenido el mismo tipo de relación con la sacerdotisa y con la que es mi esposa, yo de quién soy marido a la luz de lo que usted nos está enseñando. Estaban confundidos, ¿sí? Y Pablo entonces va a aclararles bien esto. Se les tiene que aclarar perfectamente para quitarles ese conflicto de existencia. Y empieza a explicarlo. Por eso es que dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, pues no se unan en matrimonio, si es mucho conflicto para ustedes, pero esa no era la realidad de lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo en un conflicto muy grave, que les cambiaba todas sus estructuras sociales, civiles, religiosas, culturales, todo les cambió la perspectiva. Por eso es la gran duda. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y les va a dar la clave, que nos sirve a nosotros también. Dice, pero a causa de las fornicaciones, como las que ellos hacían con estas sacerdotisas, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es claro el apóstol Pablo, le está diciendo, ¿sabe qué? Que el Dios en el que ahora ustedes creen nos pide que seamos monógamos, es decir, un solo esposo, una sola esposa. Bien, eso les va a quedar claro. Aquí todavía no llega al punto, al hueso, todavía no llegaba Pablo acá, pero está a punto de. Dice, a ver, vamos a empezar, que esto es la materia por la cual ustedes tienen estas dudas. Y en el versículo 3 empieza a decir, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿De qué está hablando? De relaciones íntimas, ¿sí? Y se les dice, es un deber, es una actividad que se debe tomar como un deber conyugal dentro de la relación matrimonial. No es una opción, no es una si estoy de buenas o estoy de malas o te manejo y te controlo y te condiciono. No, dice, es un deber, ¿sí? Y eso es lo que les está indicando, que poniendo las cosas en claro. A ver, no es que yo lo diga como apóstol, no es que lo digan los padres de la iglesia, o sea, los apóstoles que antes de Pablo, ni tan siquiera la ley de Moisés, viene de Dios mismo esto, viene de Dios mismo, ¿sí? Y dice, sigue diciendo, y así mismo la mujer con el marido. Lo que está haciendo Pablo aquí es establecer un equilibrio. Dice, a ver, la vida de intimidad matrimonial es equilibrada, porque tanto uno como para el otro es un deber, es una tarea a cumplir y viene de un mandamiento de Dios. Es incuestionable que esa orden viene del Señor, ¿m? Lo cual le da una cuestión lícita si hablamos de una constitución celestial o de una ley civil celestial, es esta para el matrimonio. Así de serio es cumplir con el deber conyugal en el reino de Dios. Y sigue diciendo, la mujer no tiene potestad, y aquí potestad tiene otras dos acepciones, gobierno y autoridad. Potestad, autoridad y gobierno. Son sinónimos las tres cosas, ¿sí? Que cada una tiene su justa aplicación. Potestad es yo gobierno en mi asignación. Ahí tengo yo gobierno. Gobernar y doy mandatos, instalo y hago y doy leyes. Y autoridad, y yo tengo autoridad para hablarlo, para decirlo y que se ejecute. Pero todo esto es en una relación de amor, como más adelante se los va a explicar Pablo, ¿sí? Entonces le está diciendo, a ver, tanto la mujer no tiene ni gobierno ni autoridad sobre su propio cuerpo, ¿sí? Sino el marido.
Ni tampoco tiene el marido potestad, autoridad o gobierno sobre su propio cuerpo, sino la mujer, porque como lo explicamos en el módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia, es una donación mutua, es una entrega mutua, voluntaria y basada en el amor, ¿sí? Eso es lo que hace la gran diferencia del amor carnal. La gran diferencia es que el amor espiritual es una donación corporal, que es una entrega de sacrificio corporal, pero en el amor que Dios nos enseña a dar. Eso lo hace muy diferente. Ujú. Bueno, y sigue diciendo, y aquí se lo dice por igual a ambos. Y dice en el 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y saben que esto que está diciendo en este solo versículo, el apóstol Pablo está dando la clave de algo que les enseñó el Padre Celestial a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Qué les enseñó en base a este versículo? Pero a la manera como se los enseñó el Señor a Adán y Eva. Se acordarán, y no me acuerdo si se los dije, pero bueno, si no se los digo ahora, que el acto de desobediencia de Adán y Eva no fue que se negaran a tener relaciones íntimas, fue a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la desobediencia, ¿estamos de acuerdo? Pero la orden que le dio el Señor a Adán y Eva era de que tenían que ser una sola carne, multiplicarse sobre la faz de la tierra y ser uno con el Señor, ser uno como una sola carne a través de la relación íntima. ¿Mm? Esa fue la orden. Y poblar el planeta y bueno, y enseñorearse sobre la creación, que son partes del mandamiento. Y no fueron expulsados por desobedecer ese mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tuvieron intimidad matrimonial en el huerto del Edén antes de ser expulsados. Pero ¿hasta cuándo nació su primer hijo? Que fue Caín, cuando ya estaban fuera del huerto. Entonces, ¿cómo le hicieron para no engendrar cuando estuvieron en el huerto del Edén? Por algo que Dios les enseñó y que aquí revela el apóstol Pablo. Porque lo que está revelando aquí el apóstol Pablo es que la mujer durante su ciclo sexual mensual, en el principio, después de la menstruación, que es el primer día de menstruación, es el primer día de su ciclo, esos 3 o 5 días de sangrado menstrual, después entra en un corto periodo de infertilidad, es decir, de no fertilidad porque no ha salido el óvulo de su ovario. ¿Me explicó? Hasta que llega la mitad del ciclo, allá por el día 14, en el que sale el óvulo del ovario y está apta para ser fertilizado ese óvulo o ser embarazada la mujer, si hay una relación íntima. Pero el óvulo vive muy poquitas horas, vive nada más de 7 a 14 horas, no vive más allá. Si no hay una intimidad en ese periodo, el ovulito se disuelve, se pierde. Y después, al día 17 más o menos, la mujer entra en un periodo de no fértil, porque ya no hay otro óvulo y nada más se ovula una sola vez en el ciclo, entra en un periodo de no fertilidad hasta que venga la otra menstruación. O sea, hay etapas en el ciclo de la mujer, ¿sí? Primero, menstruación, no es fértil, hay menstruación. O sea, se sale todo lo que se despega del endometrio, que es la capa de moco nutritivo por si hubiera embarazo. ¿Mm? Y si no hay embarazo, se desprende, que es la menstruación. Hay sangradito y todo. Bueno, ustedes lo saben. Y después, en ese corto periodo que termina la menstruación, más o menos una semana, que todavía no madura el óvulo y todavía no sale,
no hay fertilidad en la mujer. Después vienen los días fértiles, que son el día, sobre todo el día que sale el óvulo. No hay relación íntima, no hay embarazo, si el ovulito se disuelve, no es un ser humano, es una célula nada más, y después entra en un periodo de no fertilidad porque ya no hay otro óvulo. ¿Me explico? Y si se dan cuenta, esa secuencia está revelada en este versículo. ¿Sí? Vean cómo está. Y vamos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Se entendió todo lo que expliqué? ¿Ok? Vean cómo dice acá, siguiendo esa sincronización. ¿Sí? Vean, dice, no se nieguen el uno al otro. ¿Cuándo puede ser eso? En el tiempo, después de la menstruación, porque para el Señor no se permite, y médicamente no se recomienda la relación íntima en la menstruación, porque puede haber serias consecuencias, sobre todo abortos e infecciones en la mujer, y aún también puede ser en el varón. Bueno, pasando ese periodo, después dice, no se nieguen el uno al otro. ¿Cuándo? Durante ese periodo en el que todavía no sale el óvulo. ¿Bien? Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿sí? En el que sí queremos que haya embarazo. Bueno, entonces, en el periodo de la ovulación, tengan intimidad, pero va a haber un embarazo. Pero si no tienen, no va a haber embarazo, porque el ovulito no encuentra espermatozoides. Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, dice, para ocuparse sosegadamente en la oración, es decir, que prevalezca en la relación matrimonial lo espiritual, la comunión con el Señor. Porque el interés de Pablo es lo espiritual, no la buena onda y la relación y irse a fiestas, o si quieren hacerlo a pasear, que está bien, no hay problema, no tiene ningún problema. Pablo lo que le interesa es lo espiritual y le dice, dedíquense a lo espiritual, a obedecer al Señor sin que tengan intimidad. Y después dice, y vuelvan a juntarse en uno. ¿Cuándo? Cuando ya no hay óvulo vivo y no habrá embarazo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esa sincronización que Dios puso en la mujer? El hombre no, porque el hombre es siempre fértil, siempre, las 24 horas del día. ¿Ok? Pero porque esto más bien va dirigido. Y eso es algo que el Señor le tuvo que haber enseñado a Adán y Eva claramente para evitar el nacimiento de los hijos en ese tiempo. Y cuando ellos ya salen, pues bueno, la mujer siguió funcionando igual. Y tuvieron un montón de hijos, Adán y Eva, hasta que se acabó después su tiempo de vida, que ya el Señor va a marcar que iba a haber un tiempo de vida tanto para la mujer como para el hombre. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí me explico? Ahora, hay todo un método para enseñar esto, y esto se los enseñamos a los matrimonios que quieren seguirlo, o quienes ya es inminente, parejas que se van a casar, se los enseñamos bien, porque hay muchas cositas que hay que hacer y todo, y es un curso a petición del que quiera, se lo podemos enseñar, ¿sí? Que es el método de detección, método natural de detección de la ovulación. Y no se toma nada. Y fíjense, es tan exacto que tiene un 99% de éxito, más que las pastillas de control, más que las pastillas de control, mucho más. Y no toma nada, no tienen que tomar nada. Este, y es sabiéndolo obedecer y aplicar, porque es un diseño de Dios y la obediencia tiene su premio. Pueden regular muy bien la natalidad, la regulación de su natalidad. Es más, fíjense que es tan exacto y con pruebas científicas de que se puede elegir hasta con un 80% de éxito el sexo de los niños, de los hijos. Se puede elegir el sexo. Ujú. Y así está, o sea, está comprobado. Y nosotros se los enseñamos a muchísima gente. Bueno, nosotros mismos tuvimos que aprenderlo y practicarlo, Pati y yo, y lo experimentamos y vimos que sí, y a nosotros nos los enseñaron los fundadores de esta enseñanza, unos doctores australianos, hace muchos, muchos, muchos años. Y todas nuestras hijas lo siguen llevando hasta hoy, bueno, hasta que ya
se ligaron las trompas y ya no. Pero toda su vida de soltera, ninguna tomó controles de nada. Y todo lo llevaron. Sí hay un cierto control que se puede combinar con eso, pero bueno, ya es ese curso. El que quiera, ahí nos avisa y podemos enseñarles el método. Bueno, entonces, pero esto fue extra, esto fue extra, pero se dio el momento para que se los explicara, porque démonos cuenta cómo no se le fue nada al Señor. Todo está bien explicado, claramente explicado, ¿ok? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta o alguna duda que tengan? ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos entonces. Dice después, versículo 6, estamos en la primera de Corintios. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea que lo que sigue ya es una cuestión de Pablo en su experiencia apostólica, pero no deja de ser apostólica. ¿Ok? Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo es que haya sido como Pablo? Bueno, lo que dice Pablo, y que lo va a volver a decir más adelante, es que él pide el don de continencia. Que esto solamente lo puede dar el Señor a sus hijos o a sus hijas cuando se lo pide. Que es una manera, porque Pablo se vio obligado, no se ha sabido bien si Pablo fue soltero o fue abandonado. ¿Por qué? Porque era requisito que él fuera casado si perteneció al Sanedrín. Y era requisito indispensable que fuese casado para estar dentro del Sanedrín. O sea, del concilio de sacerdotes y fariseos, porque él fue fariseo. Y era requisito. Entonces, él debió haber sido casado. Pero cuando él se convierte al cristianismo, cuando él se le aparece el Señor Jesucristo y todo su testimonio, se piensa que la esposa lo abandona. Y él mismo se cuestiona y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo quedo delante del Señor? Yo no le di carta de repudio a mi esposa, sino que ella me abandonó. Ahora, ¿qué explicación voy a dar? Y debió pedir instrucciones del Señor de cómo arreglar su propia situación de su condición, si es que lo abandonó la esposa, que es lo más probable. Y que también por su ministerio apostólico de viajar en ciudades, de andar en tantos peligros de vida, de muerte, pues tener a una familia sin mandarle para la alimentación y todo, él hubiera sido el primer desobediente a algo que él mismo después dice, que se lo dice a Timoteo y a Tito, que el que no sabe gobernar bien su casa, no puede y mantener a sus hijos en sujeción, no puede gobernar en la iglesia, ni va a gobernar bien. Sería una contradicción asumir, entonces estaría diciendo una mentira. Y para que un apóstol dijera una mentira, bueno, pues es un falso apóstol. ¿Me explicó? Entonces él tuvo que recibir instrucción de parte del Señor por la misma condición de Pablo. Por eso dice, esto es algo que yo doy, ¿sí? Como acabamos de leer, mas esto digo por vía de concesión. ¿Cuál fue la concesión? Que el Señor le haya dicho, Pablo, ¿ya ves cuál es tu situación personal? Que tu esposa te abandonó y que has quedado solo, ¿sí? Bueno, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que vas a enseñar. ¿Bien? Que para nosotros nos sirve muchísimo. ¿Para qué? Para resolver conflictos matrimoniales en la consejería, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Dice, seguimos la lectura, el versículo 7. Ya, ¿qué es lo que va a decir lo que dice Pablo? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Está diciendo, hablando de su situación personal.
como la podía tener cualquier otro varón. Dice en el versículo 8, digo pues a los solteros, dice así, y a las viudas, o sea, dos condiciones, solteros y viudas, que se supone, porque esto va dirigido a cristianos, que no están en fornicación los solteros, ni las viudas, ¿ok? Dice, mm, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo? Pero si no tienen don de continencia, ahí está. Lo que tuvo que hacer Pablo, pidió don de continencia, es decir, le pidió ayuda al Señor para administrar y tener dominio propio sobre su instinto sexual, que es natural y normal que el Señor lo dé, porque de eso depende la propagación de la humanidad. Es natural que lo tengamos, el apetito, la libido, el líbido, como digan. Entonces Pablo, al verse interrumpida su vida matrimonial, que es lo más probable por todo lo que va a decir, que le haya dicho al Señor, Señor, entonces, y que ahí el apóstol Pablo se acuerda de algo que los apóstoles le hayan enseñado que dijo el Señor Jesucristo en uno de sus predicaciones. Miren, no pierdan ahí esta de Primera de Corintios y vamos a Mateo 12. Vamos a ver esto que dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? No, 19, perdón, 19, versículo 10, que ahí el Señor Jesucristo dice lo que dice después Pablo, ¿sí? Cuando habla así de acerca de, bueno, fuera, no tocar mujer, etcétera, etcétera. En Mateo 19, 12, 10, perdón, 19, 10, desde ahí leemos. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Algo parecido a lo que va a decir Pablo. Y en el 11 dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado, ¿qué? Ese don de continencia del que habla Pablo. Pero vamos a ver bajo qué términos lo explica el Señor Jesucristo. Cuando él dice en el 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, hombres o mujeres no fértiles, pero que por la genética así nacieron, infértiles. ¿Ok? Ese es para el criterio que maneja el Señor Jesucristo, ese es un eunuco o una eunuca. Si se puede hablar en términos femeninos, ¿eh? Pero realmente es una cuestión anatómica. Pero después dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Quiénes serían estos que se hicieron eunucos a sí mismos? Porque bueno, les doy la definición de qué es un eunuco. No sé, ¿quién no sabe qué es un eunuco en su definición? A ver, levante la mano. ¿Quién no sabe qué es un eunuco? Que a lo mejor lo han leído y ¿qué significa eso? Bueno, les explico. Un eunuco es un hombre o una mujer castrado, ¿sí? Es decir, una mujer que no le funcionan o no tiene ovarios, o un hombre, varón, que no tiene testículos o que no le funcionan bien, ¿sí? Por alguna causa. ¿Bien? Ahora, que los eunucos que se hacen a sí mismo, porque aquí primero habla el Señor Jesús de los que nacen así. Y bueno, ahí nacieron así. O sea, es un eunuco por nacimiento, por genética. Esa es una categoría. La segunda categoría que marca el Señor Jesucristo es que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Por ejemplo, ¿como quién? Como Juan el Bautista, que nunca se casó para cumplir su ministerio de profeta. Y no es que haya estado castrado, simplemente que se mantuvo soltero y no tuvo hijos. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio y su vida terrenal. Él mismo se hizo así. ¿Bien? Y varios profetas que no se sabe si estuvieron casados o no. La mayoría sí estuvieron casados, porque era un mandamiento en la ley de Moisés. ¿Bien?
Pero hubo quienes los hicieron eunucos en contra de su voluntad. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, que el rey Nabucodonosor lo castró a él y a sus amigos y quedaron eunucos. O como el eunuco, que el etíope, ¿se acuerdan de Hechos 8 que se encuentra Felipe, el que sería evangelista? Que ese eunuco venía que era funcionario de gobierno de la reina de Etiopía. Y la mayoría de los eunucos de esos tiempos, los reyes los castraban, o como probablemente Nehemías haya sido, que los Y castraban para también que, el sí, que cuidó a la reina Esther, también dice que era. sí, 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 Memucán y todos ellos, otros que están por ahí se mencionan en Daniel, todos ellos fueron eunucos, que los hacían eunucos para que no embarazaran a las concubinas de los reyes o de los señores, de los nobles o de los patrones, para que no tuvieran hijos bastardos y reclamaran el reino o las herencias. Entonces, pues era medio brutal la solución, ¿verdad? Pero la hacían. Entonces, ¿qué hacían? Castraban a los hombres para que no tuvieran esas complicaciones. ¿Mm? Y esos, en el tiempo del Señor Jesús era lo más común. Y el eunuco de Hechos 8 fue porque era funcionario con la reina Candace, ¿sí? La Candace en Etiopía. Y él dice algo bien interesante ahí, que él conocía porque era prosélito, porque había ido a Jerusalén a adorar, el etíope, y regresaba de Jerusalén después de haber adorado. Y los eunucos no eran desechados de la presencia del Señor. Fíjense qué interesante. A ver, miren, ahora regresamos. No pierdan tampoco aquí lo que estamos leyendo en... Ahora, todo esto le vamos a encontrar la aplicación práctica en la consejería matrimonial, ¿ok? Por eso es que le estoy haciendo todas estas referencias. Bien, fíjense, si vamos a Isaías, al libro de Isaías, que él habla de esa condición en la cual podían estar varios de los, de los judíos o de ese tiempo. Bueno, dice Isaías capítulo 66, déjenme ver, déjenme ver si es el 66, no, a ver, espérenme, no es este. Um, mm, 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 Ah, ya, aquí está, acá. Él dice algo acerca de los eunucos, que esto lo habló y lo dijo el Padre Celestial, ¿sí? No, no lo dijo ni el Moisés, ni nadie. No, lo dice directamente el Señor, el Padre Celestial, acerca de la condición de los eunucos. Así es que vamos a ver, déjenme encontrarlo, aquí está. Y de repente, fíjense, en el capítulo 66 de Isaías, ahí vamos a leer todos estos versículos porque todos tienen una relación. En primer lugar, que la capacidad del engendrar viene de parte de Dios. Es una actividad que viene de parte de Dios. En Isaías 66, 9 dice, yo que hago dar a luz, fíjense, el Señor es el que hace dar a luz. No haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios, que parece que está hablando una mujer, pero no está hablando una mujer, está hablando el Señor mismo, ¿sí? Él mismo está hablando acerca de esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene gobierno y autoridad sobre la capacidad procreativa en el hombre y la mujer. Como Él tiene gobierno y soberanía, Él puede hacer algo en el caso de los eunucos. Y miren, vamos a Isaías 56. Ahí está. Y dice el versículo 3, vamos a ver, Isaías 56, 3. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. O sea, no doy fruto, no puedo tener hijos.
porque así dijo Jehová, a los eunucos, 3 condiciones, a los eunucos que guarden mis días de reposo, o sea, que guarden el sábado, ¿sí? Según las leyes de Moisés, y escojan lo que yo quiero, que hagan la voluntad de Dios, segundo. Y tercero, abracen mi pacto, ¿sí? Esto fue dicho en el Antiguo Testamento. 3 condiciones. Las volvemos a leer. Que guarden el día de reposo, o sea, el sábado. Que escojan lo que yo quiero, que hagan la voluntad del Padre o de Dios. Y tercero, que abracen el pacto. Pero no especifica, como aquí no especifica qué tipo de eunuco. Y del día de reposo, ahí les voy a decir algo ahora a continuación. Y dice también acerca del, de qué pacto, el antiguo o el nuevo, a qué pacto se refiere. Bueno, dice el 5, yo les daré lugar en mi casa, con los eunucos, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Fíjense lo que dice al final, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Es decir, que los eunucos podían tener todo el acceso a la comunión con el Padre, según las leyes de Moisés, al templo y a todo, aunque fueran castrados. ¿Sí? Como lo fue Daniel, que lo hicieron, como lo fueron sus amigos, u otros más que están ahí en el antiguo pacto. Bueno, ¿y qué del nuevo pacto? Bueno, regresamos a Mateo. Mateo 19, 12. Y estamos hablando de las categorías de las que sí clasificó el Señor Jesús. Ya dijo una primera categoría. ¿Cuál fue? Los que nacen así del vientre de su madre. Primera categoría. ¿Vamos bien? Y tienen acceso al Padre. Segunda categoría, los que se hacen así por causa del reino de los cielos, como lo fue Pablo, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue el propio Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. ¿Ok? Segunda categoría. Y que ahí entraría Daniel, que lo hicieron en contra de su voluntad. Sí, ahí entra también. Porque tanto así como que sus oraciones fueron oídas y dio toda la revelación de los últimos tiempos. Y eso no se le iba a decir a alguien que por ser eunuco, no se le iba a revelar el futuro de la humanidad, y se lo reveló a Daniel. Es que vemos que eso no tenía nada que ver. Y dice la tercera categoría, la última. Que son hechos eunucos por los hombres, perdón, que son eunucos hechos por los hombres, como Daniel y todo, ¿sí? Que por cierto, esto que dice acá, de los que fueron hechos eunucos por los hombres, entra la ligadura de trompas y la vasectomía el día de hoy. El día de hoy, los eunucos modernos creyentes entran en esta categoría. O sea, que no es pecado ligarse, no. No es pecado tanto el hombre como la mujer, no, pero implica mayordomía en tener los hijos que también en acuerdo con él les envíe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una operación irreversible. Ahí está esa categoría. ¿Vamos bien? Todo esto, cuando toquemos conflictos matrimoniales, volveremos a releer esto. Bien, después dice, al final, la última categoría. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos, que ya dije, como él, el Señor Jesús, Juan el Bautista, Pablo, que pidieron para hacerse eunucos como fueron. No se hicieron una ligadura, una vasectomía, sino que tomaron dominio propio pidiendo el control completo de su instinto sexual. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien, ahora, esto es lo que después está diciendo, y vamos ahora otra vez a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Entonces, vamos al versículo 9, porque ahí es donde surgió que analizáramos tanto lo de Isaías 56 como lo de 66 también, como lo de
Mateo 19, 12. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando por el instinto sexual. Eso es a lo que se está refiriendo de una manera muy, muy propia del estilo de Pablo, ¿no? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. O sea, ya se sale aquí de lo que Pablo era, o como tuvo que ser, que él en su persona y voluntariamente pidió el don de continencia, haciéndose eunuco por causa del reino de los cielos. ¿Ok? Ahora se sale de ahí y ahora regresa nuevamente al matrimonio. Y dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Le está hablando a creyentes. Esto es importante. Le está hablando a gente que ha nacido de nuevo. ¿Ok? Dice que la mujer no se separe del marido. Y dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y aquí esto está dirigido claramente a gente que ha nacido de nuevo, que han tenido discusiones, situaciones difíciles de relación matrimonial, que tienen que arreglar, pero que está la posibilidad de la reconciliación, que sí va a ser muy posible en cónyuges que han nacido de nuevo, ¿a través de qué? Del perdón, a través de la reconciliación, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno. Pero quería Pablo extenderse por la situación específica de los griegos, que ya les dije cuál era el problema de ellos, ¿verdad? Y después dice en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Cuáles son los demás? Los que posiblemente no han nacido de nuevo y que no se los está diciendo el Señor, ¿sí? Sino se los está diciendo Pablo en su carácter de consejero apostólico. Les dice, y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, no les está hablando el Señor. Les estoy diciendo yo como apóstol. Si algún hermano, fíjense, un hermano, es decir, un varón creyente nacido de nuevo, ¿ok? Un varón nacido de nuevo. Tiene una mujer que no sea creyente, que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Y ella consciente en vivir con él, no la abandone, ¿sí? Y ella consciente en vivir con él, no la abandone. ¿Quién a quién? Que la esposa no abandone al creyente, ¿sí? Porque dice, una mujer que no sea creyente, una mujer incrédula. Que no la abandone el marido creyente no la abandone, ¿sí? Y que ella no lo abandone, perdón, el creyente no la abandone a ella. Ahora dice la otra posibilidad, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, incrédulo, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Pero por qué? ¿Por qué da esta orden? Porque él dice algo. Porque el marido incrédulo, que no es creyente, es santificado en la mujer o por causa de la mujer que tiene el hecho de ser nacida de nuevo y tiene la presencia del Espíritu Santo en ella, ¿sí? Y que por la conducta de ella, el marido está siendo preservado del pecado, mientras él no cambie su actitud. Bueno, eso lo vamos a entender un poco más adelante, porque dice, seguimos la lectura, dice, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y aquí especifica el apóstol Pablo que en el caso de que haya hijos, ahí complica la situación, cosa que es diferente cuando no hay hijos. Bien, vamos a seguir. Pero, viene un pero si el incrédulo se separa, ¿de quién? De la mujer creyente,
del varón creyente, sepárense. Pues no está el hermano o la hermana creyentes sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? Porque de perseverar en seguir juntos en contra de la voluntad del incrédulo que no la quiere, se quiere ir, estarían obligándose a permanecer en un yugo desigual, es decir, la unión de la luz con las tinieblas, ¿sí? La unión de Belial con el creyente, la unión del incrédulo con la incrédula o con el creyente, como sea. Ese es el yugo desigual. Y en eso no hay bendición. Dios no va a bendecir un yugo desigual porque, a ver, va a bendecir a la mujer. Si el otro hace de las suyas, hace un desastre del matrimonio, ¿cómo va a bendecir el Señor a esa persona? Sea la mujer o sea el hombre. ¿Cómo lo va a bendecir? Si no quiere saber nada de Dios, inclusive puede haber violencia, puede haber cosas, pues no va a poder, el Señor no va a hacer eso. Acuérdense de una cosa, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Sí, Brenda. Pastor, y en el caso, digamos que cuando hay infidelidad en la pareja, que, bueno, se suponía que los dos eran nacidos de nuevo, Claro. pero luego que acá Pablo está hablándole al matrimonio cristiano y ahora separa a los que hay un cristiano y hay un incrédulo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa en el caso de que haya una infidelidad? ¿Es catalogado esa persona como un incrédulo o Sí, no se puede? claro. Oigan, sí, porque ahí el incrédulo, ¿con quién fue uno? Espiritualmente hablando. ¿Con otro incrédulo? Es posible, porque no se iba a juntar con él, con ese varón incrédulo, una mujer creyente, si en verdad es creyente. Tendría que ser con alguien que no es creyente. Entonces, esos espíritus, ese es un yugo por igual, un incrédulo con una incrédula. Y de que están ambos en el reino de tinieblas, pues sí están ahí. Y bueno, pero Dios ni sabe nada de ellos, porque están espiritualmente muertos. Acuérdense que les di una definición, yo creo que sí, acerca de lo que para los griegos significa esposo. Marido. Ajá. No sé si se las digo, sí o no. A ver, acuérdenme. ¿Qué es lo que para los griegos significa marido? ¿Sí? Para ellos, al concepto griego de ser marido, tiene dos variantes. Un marido creyente y un marido no creyente. Como lo trata aquí Pablo. Aquí, por eso usa este concepto de marido a los griegos, Pablo, porque ellos lo entendían muy bien a qué se estaba refiriendo según el contexto, ¿sí? Porque hay dos significados de marido para los griegos. Uno, para el que no tiene a Cristo. El marido que no tiene a Cristo. ¿Qué significa esa misma palabra marido? Significa cuatro cosas. Cadáver. Eso es un significado. Cadáver. Otro es extranjero. Un tercero es extraño y un cuarto es macho. ¿Sí? Esas cuatro cosas significan un marido sin Cristo. Y es muy fuerte esto, ¿sí? Porque un cadáver, es decir, pero cadáver ¿en qué sentido? Corporalmente hablando, no, espiritualmente hablando. Está muerto en el espíritu. Entonces, un marido no creyente es un muerto espiritual. ¿Cómo va a estar unido a un cadáver espiritual, un vivo en el espíritu? ¿Cómo va a ser eso? Por eso no hay acuerdo, no hay concordia entre la luz y las tinieblas. No puede ser. Tampoco, cuando habla de extranjero es ajeno al reino de Dios. Alguien ajeno al reino de Dios. Un extranjero viene de otra esfera espiritual. A eso se refiere con extranjero. Cuando dice extraño, es una persona ajena, es un extraño. ¿Quién es este? No sé quién es. Es un individuo, es alguien que no pertenece acá.
es un extraño, no lo conozco. Y hace cosas en sus costumbres, en sus situaciones que yo no conozco y no sé. Y el otro es que es un macho. Ese es un animal, con una conducta animal, que solo desea tener relaciones íntimas con violencia o sin violencia y de manera egoísta. Eso es un marido sin Cristo, en el concepto griego. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué es el concepto griego en Cristo? Bueno, este tiene 5 significados, que es lo que los griegos entendían. El primero es casado, casado, unido en matrimonio, que en este caso sería unido por el Señor mismo, como lo fue con Adán y Eva, como hoy une el Señor hoy a un matrimonio por medio de un ministro, el pastor o quien sea, ¿no? Que sea otro nacido de nuevo. Eso es casado. Otro es digno, que para los griegos digno significa en equilibrio, en justicia equilibrada, que sabe vivir tanto bajo la gracia como bajo la justicia del Padre. Bajo la justicia del Padre, bajo la gracia del Hijo. A eso se refiere digno. Otro es labrador. Fíjense qué interesantes conceptos, ¿no? Que el labrador, como Adán lo fue cuando labraba en el huerto del Edén, que todo lo que trabajara en la tierra que Dios le dio, prosperara y diera buen fruto. Aquí sería dar fruto en el Espíritu. ¿Sí? Otro concepto de marido en Cristo, paladín. Que un paladín es un héroe de guerra, un héroe de batalla, que sabe dirigir y ser un buen líder que lleva al éxito a su ejército. Que en este caso de esposo sería, o marido, a la familia. Que enfrenta con valentía desafíos, cosas tremendas en la lucha en la vida, pero con Cristo. Y el último es soldado, como lo habla Pablo en Efesios y que habla del matrimonio, que pelea la buena batalla de la fe con las armaduras, la armadura espiritual, el yelmo de la justicia, no, de la salvación, perdón, la coraza, que es la justicia, la espada, la palabra, los zapatos del evangelio, el cinturón de la verdad, etcétera, etcétera. Bien, ese es el concepto griego de lo que es ser marido. Ahora, un marido sin Cristo es todo esto. ¿Cómo va a estar unido una mujer que también tiene el mismo concepto? Ahora, ¿por qué siempre habla aquí Pablo de la mujer y no dice marida, que no existe esa palabra? Esposa sí, pero ya esposa a la manera bíblica es estar comprometida en matrimonio con el futuro esposo. Esposa es eso en la Biblia. Pero mujer, ¿por qué dice mujer? Porque el Señor ve al matrimonio de creyentes como una sola entidad, un solo ente, porque son una sola carne. Entonces, para el Señor, cuando ve a un matrimonio de creyentes, Él ve a una sola persona, aunque esté el hombre y la mujer allí, ve a una sola persona. Por eso dice, sí, y la mujer, pero ¿por qué la mujer? ¿Qué no soy yo alguien? No, sí, es que eres uno yo los veo al mismo tiempo a los dos como una sola persona. Cambia la situación ahí. Bien, entonces dice, seguimos la lectura. Estábamos en el versículo, ahora vamos al 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí? Esto ordeno. Una orden apostólica. ¿Ok? Seguimos la lectura. Nos hemos quedado hasta el versículo donde dice el apóstol Pablo, esto ordeno. Y esta orden apostólica sigue vigente porque todas las situaciones de matrimonio se siguen dando hasta hoy por igual. O sea, se siguen dando las mismas circunstancias matrimoniales que en ese tiempo. Si somos realistas, podemos entender
que lo que esos matrimonios griegos vivieron son las mismas problemáticas de los matrimonios actuales, en los que hay situaciones de este tipo, pero todavía no vemos las diferentes circunstancias que se puedan dar en el matrimonio de conflicto que pueda tratarles de llevar o que terminen en una separación, ¿sí? Bien, a partir del versículo 18 empieza a decir algo el apóstol Pablo que tiene mucho que ver con un tema del cual hablamos, que se acordarán cuando hablamos acerca de la circuncisión de Cristo. ¿Se acuerdan? Que la circuncisión de Cristo, ¿qué era? Quitarse el prepucio del corazón. ¿Qué cosa es eso? Quitarse las obras de la carne, ¿sí? Que eso es la circuncisión que Cristo en la cruz logró por medio de la redención. ¿Bien? Que esa circuncisión, al quitar las obras de la carne, queda liberado nuestro espíritu, pero que es recubierto por la piel del cordero, como fue con Adán y Eva, que es el revestimiento de Cristo. Como dice Pablo el apóstol, de Cristo están revestidos. Bien, esto es una protección que se le da al corazón por parte de Cristo ante el Padre Celestial. Por eso no van a tener dificultad en entender lo que dice a continuación en el versículo 18. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? A ver, ¿llamado a qué? ¿A qué llamado se creen ustedes que se refiere el apóstol Pablo acá? ¿Mm? ¿El llamado a qué? A ver, sí, pastora, Norma. ¿Será el ministerio? No exactamente. Involucra el ministerio. El llamado es al matrimonio de creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente es también un ministerio. Recuerden, la institución de la familia es algo que después se hace ministerial. Entonces, ¿tiene aplicación? Por supuesto que tiene aplicación. Ahí dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Es decir, lo podríamos entender de esta forma. A ver, el Señor te llamó a Él, a recibirlo a Él, cuando en ti estaban las obras de la carne. Eso significaría, ¿sí? Conforme a lo que estudiamos en lo que es la circuncisión de Cristo. Y dice, quédese circunciso. Pero a ver, aquí hay otra cosa histórica que tenemos que incluir, porque si no, no entenderíamos con claridad. Uno de los problemas que habían tenido los griegos fue que llegaron gente judaizante que les dijo a los varones matrimonios griegos que si no se circuncidaban los varones no podían ser salvos. ¿Ok? Históricamente hablando, eso generó un conflicto grave en los matrimonios de ese tiempo, de esa localidad. Entonces, aquí nosotros vemos que implica esto que dice Pablo aquí, esas dos cosas. Por un lado, la realidad presente de los varones griegos, ¿sí? Y la realidad espiritual o el trasfondo espiritual de lo que es la circuncisión de Cristo. Que esto sería entonces entendiéndolo de esta forma. A ver, ustedes fueron llamados a convertirse, a nacer de nuevo, como griegos, hombres terrenales o mujeres, con sus obras de la carne, pero que hoy ya son sin esas obras, ya están circuncidados en el espíritu. Pero ustedes como griegos, varones sobre todo, tienen físicamente hablando, no hecha la circuncisión, ¿sí? Para poder remediar el mal consejo que les dieron los judaizantes. Hay una doble intención del apóstol cuando él lo dice aquí así. Vamos a aclararlo aún más. Dice, fue llamado alguno por el Señor siendo circunciso, o sea, como varón griego no circuncidado en el cuerpo, ¿ok?
quédate así. No te quites la piel, físicamente hablando. Fue llamado alguno siendo incircunciso, es decir, ¿cuál? A un eh, griego, pero si le está hablando a algún judío se refiere, porque dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. O sea, a ver, aquí es donde muchos se extravían en tratar de entender este versículo, porque dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, pues no se circuncide. Dice en el primer punto, quédese circunciso, es decir, no se quite la piel, ¿sí? Pero dice después, fue llamado alguno siendo incircunciso, ¿sí? No se circuncide, tampoco. Conserven su integridad física como griegos por el problema que había habido de los judaizantes. Pero Pablo tiene que aclararles bien, porque lo importante es la circuncisión del prepucio del corazón, y es lo que dice a continuación. Dice en el 19, la circuncisión física nada es, y la incircuncisión física nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí se va a lo espiritual. Y así debían entenderlo los griegos en ese tiempo. Quiere decir que yo como griego, que no me circuncidaron porque soy griego, ¿me puedo quedar así? Sí, pero te tienes que circuncidar en el prepucio del corazón, porque eso es el mandamiento de Dios. Ok, perfecto, no tengo problema. Pero, ¿y si yo fui llamado siendo incircunciso, qué diferencia hay con el que es circunciso y con el incircunciso? Finalmente, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia habrá entre ser circunciso y ser incircunciso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre una cosa y otra cosa? Entre circunciso y el otro incircunciso. El que es circunciso es el que por cultura, que en ese sería el caso de los judíos, sí les quitaron la piel, pero están incircuncisos en el espíritu, porque siguen siendo bajo la ley. ¿Me explicó? En cambio, el que, como dice acá, el que fue llamado a algunos siendo incircunciso, como los griegos, pues no se circuncide, o sea, no se quite la piel. ¿Por qué? Porque lo físico no es importante para el Señor. Fue algo del antiguo pacto que se hizo con Abraham, que se hizo todo, pero ustedes no tienen ya que estar bajo el pacto abrahámico ni la ley de Moisés, no, lo más importante es en su espíritu. Y cómo hayan sido llamados, como hayan sido encontrados por el Señor, porque es lo que va a decir a continuación. Dice en el 20, cada uno en el que estado en que fue llamado, en él se quede. O sea, a ver, si yo fui llamado, o sea, me encontré con el Señor Jesucristo, no estando bajo la ley de Moisés, o sea, no circuncidado, ¿así me puedo quedar? Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes a Cristo en tu corazón. El otro podría pensar, pues yo fui llamado siendo incircunciso porque, pues, a lo mejor no lo hice o quiero hacerlo porque ya me convencieron los judaizantes y sí quiero circuncidarme. No, 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 no te circuncides, quédate así, porque lo importante es lo del corazón, no lo físico. Eso es lo que Pablo les quiere dar a entender. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, o del Padre y del Hijo. Acuérdense, 23, por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres, como el que se circuncidaría por causa de los judaizantes. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Este versículo es clave.
cada uno, hermanos creyentes, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Es decir, si tú ya eres un nuevo, has nacido de nuevo, ahí tienes que permanecer. Pero sí circuncídate en el prepucio del corazón, porque eres hermano en la fe, pero ya no en los rituales, en las costumbres, en las tradiciones, en eso no radica lo importante, sino radica en tu cambio de naturaleza espiritual que has tenido y que ahora eres libre para vivir como libre en el Señor de tu naturaleza vieja, pero ahora es esclavo de Jesucristo porque Él es tu Señor y amo. Y ahora tienes que ser circunciso del corazón. Si así fuiste llamado, el Señor te considera como hijo, como siervo, como parte de su pueblo. Se lo dice al hombre, pero también esto aplica también para las mujeres. Así es que fíjense cómo dice después el 24, lo volvemos a leer. Cada uno, hermanos, en la fe, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ok, bueno, entonces, si esto es lo que dice el apóstol Pablo, ¿y cómo aplicaría esto para diferentes circunstancias en los matrimonios? Bien, aquí tenemos que unir varias cosas que ya mencioné. Primer lugar, la realidad que tiene que ver con el nuevo nacimiento, el cambio de naturaleza espiritual. Les recuerdo lo que hablamos la sesión anterior y si no se acuerdan, les recomiendo que vuelvan a ver el video. El matrimonio fue hecho en el huerto del Edén y fue un pacto eterno. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue vigente. Eso es así. Ahora, no hay ninguna diferencia en el estado espiritual de Adán y Eva cuando fueron unidos por matrimonio por el Señor en ese pacto, a los que hoy nacen de nuevo, ambos, el hombre y la mujer, y son unidos en matrimonio por el Señor, como lo hizo con Adán y Eva, y si ambos son nacidos de nuevo, se hace vigente ese pacto eterno entre ellos dos. Eso es un yugo por igual. Los dos son nacidos de nuevo, con todo lo que ya hablamos acerca de lo que significa marido. ¿Me explico? Y ese estado de matrimonio entre dos nacidos de nuevo es indisoluble, es eterno, va a ser para la eternidad. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué pasa entonces entre por ejemplo, un hombre nacido de nuevo y una mujer no nacida de nuevo? Él sería un circuncidado del prepucio del corazón, aunque sea incircunciso, es decir, físicamente, no está bajo la ley de Moisés, no hay problema. Y se casa con una mujer que es incircuncisa en cuanto al no se ha quitado el prepucio del corazón, es decir, que en ella están las obras de la carne y en él no está el fruto del espíritu, ¿sí? En él está el fruto del espíritu y en ella las obras de la carne. Bien, y se unen en matrimonio. ¿Creen ustedes que el Señor Dios uniría en matrimonio a ese tipo de matrimonio? ¿Lo uniría el Señor? Él uniría a un vivo en el espíritu con un vivo en el espíritu con una muerta en el espíritu. Sería una aberración. Habría una contradicción en la naturaleza misma del Señor. ¿Me explicó? No puede ser. Ahora, si ellos se unen en matrimonio, siendo no nacidos de nuevo, los dos, es un yugo por igual. Y están muertos. Segunda posibilidad, ¿eh? Ya les dije la primera, que es los dos nacidos de nuevo. Vayan, si quieren, vayan anotándola estas posibilidades. Primer posibilidad, los dos nacidos de nuevo. Así, pónganla así de sencillo, los dos nacidos de nuevo. Igual a matrimonio. Ahora, segunda posibilidad, en que él o ella, cualquiera de los dos, uno es nacido de nuevo y el otro no es nacido de nuevo. Esto es igual a yugo desigual.
¿Vamos de acuerdo? Sí. Ahora, cuando llegan al matrimonio, en esa situación, segunda situación, Dios no va a unir no va a bendecir esa unión. Esto nos lleva a una gran responsabilidad, sobre todo para los que ejercen el pastorado o para los que tienen bajo su responsabilidad consejería o enseñanza, ¿sí? De que tiene que verificarse que los dos contrayentes o futuros no esposos son los dos nacidos de nuevo para que puedan ser unidos en matrimonio. Es responsabilidad pastoral que haya esa verdad espiritual en los que se están uniendo, porque ahí tendrá que dar cuentas el pastor de que unió un matrimonio en yugo desigual y el Señor no va a bendecir ese matrimonio y se van a separar y va a haber divorcios, va a haber pleitos, va a haber desacuerdos, porque son incompatibles un vivo con un muerto. ¿Me explico? No va a funcionar ese matrimonio. Tercera posibilidad, que los dos lleguen no nacidos de nuevo al matrimonio y los unió como quiera que sea, en la religión que sea, y que los haya casado a lo mejor hasta un pastor que no verificó que fueran nacidos de nuevo. ¿Sí? O sea, por casarse. Y se unen. Pero sucede que son un yugo por igual, muertos en el espíritu. Pero en algún momento determinado, cumpliendo lo que dice Pablo, que podría ser salvo uno o el otro, o los dos, puede ser porque les cae la ficha del evangelio y uno recibe a Cristo y el otro no. ¿Me explicó? Hay un vínculo matrimonial porque están cumpliendo la ley del pacto matrimonial. Porque, pues sí está casaron, sí, y por las leyes de los hombres, como quieran, puede ser que sí o que no, pero lo importante es que es la unión de que ser una sola carne. Entonces, cuando ocurre eso, es cuando Pablo dice ahí, regresamos nuevamente, les dije que regresaríamos a lo que estaba escrito acá. Por la conducta del nacido de nuevo, ya sea él o ella, y que lo dice el apóstol Pedro también, por la conducta casta y respetuosa de la mujer, puede hacer salvo al marido por su conducta, por su sujeción en amor a él, con sus límites, por supuesto. Y él es santificado por causa de ella, o también al revés, es igual, porque ya entró la salvación, acordándonos lo que le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, que le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú carcelero, y tu casa, o sea, tu esposa y tus hijos. Ahí es lo mismo que está explicando Pablo acá. Entonces, hay esperanza en la salvación de un cónyuge que ama a su esposa, la respeta, la cuida, cumple todo lo bueno que puede hacer un marido, pero él no ha creído, pero es buena esposa. Entonces hay la esperanza de que él se convierta, como lo explica Pablo, pero hay un límite en lo que ese marido incrédulo o marida o esposa incrédula puede dar como conducta en su vida. Ahora, otra posibilidad, que los dos, estando muertos en el espíritu, nazcan de nuevo, ya casados. Ahí no hay problema. Todo se resuelve de su vida pasada. Todo, aún infidelidades, aún situaciones muy difíciles, todo queda perdonado, restaurado y sanado. ¿Ok? Ese es el más común, gracias a Dios, es muy común ese, y gracias a Dios por esos matrimonios, porque serán bendecidos a partir de que sean encontrados vivos por el Señor, cuando los dos se convierten. Pero que verdaderamente sí se hayan convertido.
¿Ok? ¿Y cómo saben y cuál es la evidencia de que se hayan convertido? De que en su relación matrimonial se empieza a dar el fruto del Espíritu. En su relación matrimonial. Entre ellos va a haber amor o afecto, ¿sí? Va a haber paz, enfrentar los desafíos de la vida juntos. Va a haber paciencia, va a haber tolerancia, aceptación, aprecio entre el uno para con el otro. ¿Sí? Va a haber gozo o alegría de que en medio de las pruebas confían en el Señor y saben que tienen asegurada la eternidad, y ese es el gozo en el Espíritu. De que va a haber bondad y benignidad, de que tienen buenas obras y buenos pensamientos para con su cónyuge y se los proporcionan cuando puedan, ¿sí? Y que va a haber fidelidad, es decir, permanecerán en enfermedad o en pobreza, en riqueza, bueno, como lo que se hacen los votos de manera clásica, pero que es una realidad, y que va a haber templanza, resistirán las pruebas y que no se quebrarán, sino que permanecerán firmes, aún con la cuestión de los hijos, etcétera. Y de que finalmente serán mansos y humildes en obediencia al Señor. Si hay esas manifestaciones en uno en otro, uno tendrá más fruto, áreas de fruto en unas cosas y el otro en otras, y se complementan, pero es un solo fruto. Entonces ese matrimonio va a ser muy bendecido y equilibrado. ¿Me explico? Y lo que el uno dé, el otro también va a dar y complementarán el fruto completo entre los dos. Pero debe haber un reconocimiento consciente de cada uno, decir, creo que a mí me falta ser más bondadoso con mi mujer. Voy a tener más actos de amor para con ella. O yo voy a tener pensamientos de bien para mi marido. Y voy a orar por él, voy a interceder, como lo hizo Abigail con el mal esposo que tenía Nabal, pero intercedió con David para que David nos le quitara la vida. ¿Sí me explicó? Y esas son evidencias del fruto en el Espíritu. Ahora, si hay obras de la carne en uno, cualquiera, hombre o mujer, y el otro trata de dar fruto en el Espíritu, y el cónyuge que da fruto en el Espíritu se sujeta a las obras de la carne del otro, ¿qué creen que le pase a ese fruto que está dando el otro? ¿Qué creen que le pase? ¿Qué pasa cuando entra un gusano a una manzana? Lo pudre, lo echa a perder, lo va a contaminar. Y entonces cuando ya llega el punto, ¿hasta dónde? Hasta que se pudra completamente el fruto y ella o él que da fruto en el Espíritu se convierta a las obras de la carne de él, pues entonces ahí bien, es un desastre. Ahí es cuando Pablo dice, cuando eso sucede, sepárese. Porque no puede permanecer un yugo desigual. Dios no va a bendecirlo. Entonces, porque es un vivo unido a un muerto. ¿Me explicó? Ahora, esa es esa posibilidad. ¿Y qué otra posibilidad hay? Que los dos apostaten. Es decir, que los dos se alejen del Señor voluntariamente. Ahí sí se van y se hunden totalmente en las tinieblas y regresarán, como dijo Pedro, como la puerca recién lavada regresa al lodo, el perro a su vómito, así regresan los que apostatan y niegan el Señor, niegan la palabra y regresan a su vida antigua. Ahí no hay mucho que hacer. Mentes reprobadas, conciencias cauterizadas. Y que muchas veces en ocasiones, ella o él regresan a eso por conveniencia, a veces económica, seguridad económica, o por el simple hecho, y lo único que los une es la pura relación física, pero ya no hay unión ni de alma ni de espíritu. Y cuando pasa lo físico, por el envejecimiento y por todo, se separan y ambos están mal. ¿Me explico? Esa es otra posibilidad. Entonces, ¿cuál es lo que exhorta aquí Pablo a los matrimonios? Que aquí ya les está resolviendo la vida a los griegos, que entendieran bien el concepto de lo que es para el Señor el amor, según Dios.
Y por eso más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 13, vamos ahí, Primera de Corintios capítulo 13, les va a hablar de la esencia misma del Señor, del Padre, porque Dios es amor, ¿ok? Dios es amor. Y aquí les va a abrir la mente y el corazón y el espíritu a los griegos de ese Dios que es amor y qué es lo que debe de haber en el vínculo matrimonial. Ujú. Cuando dice y empieza a hablar acerca de lo que es el amor, en el versículo 4, dice, el amor es, ujú, y podríamos decir, el Señor es, y sí, es lo mismo, el Señor o el amor es sufrido. Y vayamos acordándonos de la vida y el ejemplo del Señor Jesucristo. Él fue sufrido, el Señor Jesucristo sufrió en amor y fue una muerte por amor en el sufrimiento de la cruz, porque Él amó hasta lo último para limpiar a su novia prometida. Es benigno, es decir, ¿hay pensamientos de bien de parte del Señor para nosotros? Claro que sí, y lo dice en el Antiguo Testamento, porque en él hay solo pensamientos de bien para nosotros. Bien, dice, el amor no tiene envidia, no hay competencia, no te veo a ti superior ni inferior, no hay eso, porque tú eres más inteligente o ganas más plata o eres más apuesto, más hermosa, no, no hay nada de eso, es la cuestión del espíritu, de la esencia. Dice, el amor no es jactancioso, o sea, no se jacta de un dominio. No, yo a mi mujer la traigo y hace lo que yo le digo, aunque sea esto y esto, aún perversiones. Y no es así. No se envanece, es decir, no es hueco, no se siente superior, no hace las cosas temporales que se pudren, que se acaban rápido. Es firme en sus decisiones, no hace nada indebido, lo que no es correcto, no busca lo suyo, es decir, no es egoísta, no se irrita, se mantiene, tiene dominio propio, no guarda rencor porque sabe perdonar, no se goza en la injusticia, es equilibrado y sabe administrar la justicia del Padre con la disciplina y la autodisciplina, y también administra la gracia, el perdón, el amor. Dice, mas se goza de la verdad, claro, se goza de Cristo, que es la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y en esa espera está la fe. Todo lo soporta, y eso es la templanza. El amor nunca deja de ser. Claro, porque es Dios mismo. Ahora, ¿creen que esto puede existir en alguien que está viviendo con las obras de la carne? No, no. ¿Cómo va a ser que una jovencita nacida de nuevo quiera unirse con alguien que está viviendo en las obras de la carne? Eso es un suicidio espiritual, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Se está metiendo a el sufrimiento terrenal con graves consecuencias. ¿Mm? Por eso es que los matrimonios que llegan a la consejería tenemos que diagnosticar, y de eso se va a tratar el próximo módulo de la consejería, buena consejería pastoral. Verificar que han nacido de nuevo los dos. Y si no han nacido de nuevo uno o los dos, hay que predicarles el evangelio de salvación para que nazcan de nuevo y verdadero. No arreglar, medio arreglar con parches el matrimonio, con fórmulas psicológicas o consejitos baratos, ¿no? Sino llevarlos a la experiencia del nuevo nacimiento, ¿sí? Y eso está garantizado, que va a haber restauración y sanidad
en ellos dos. ¿Ok? Bien. Ahora, la próxima sesión vamos a ver qué pasa con los que se vuelven a casar, que ya no va a ser difícil entender lo del recasamiento, que es muy cuestionado hoy en varias corrientes de la iglesia cristiana. Pero va a ser fácil que lo entendamos con todo esto que ya les he explicado. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Y continuaremos la próxima clase con eso que acerca del recasamiento para finalmente sí ya tener una idea concreta de lo que significa el divorcio. Pero ya no va a ser complicado entenderlo. ¿Ok? Bueno, pues si esto es así, entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Ok?